hemos visto durante toda la serie de Japón que el archipiélago nipón es muy diferente a todo lo conocido. Algunas de estas particularidades son de moral ligera o rozan lo bizarro e inverosímil. Hoy les propongo un contenido que escapa al formato habitual del canal. Después de todo, Japón es muchas cosas menos habitual y convencional. Increíblemente, en Japón es más común adoptar a un adulto de entre 20 y 40 años que adoptar a un niño o bebé. El país tiene una de las tasas de adopción más altas del planeta. En el 2011 se suscitaron 81.000 adopciones legales. Lo que quizás te sorprenda saber es que el 90% de las adopciones tenían entre 20 y 40 años. La gran mayoría de estos afortunados son varones adultos sin hijos. Esta práctica tan particular empezó a popularizarse varios siglos atrás, cuando los samuráis no tenían un primogénito varón ni una descendencia fuerte. En pocas palabras, cuando la vida le regalaba un hijo huevón y perezoso. Actualmente la costumbre persiste sobre todo en las familias empresarias, entre otros motivos no menores por la caída de la natalidad. Jefe de multinacionales como Toyota, Suzuki y Canon buscan hijos adoptivos fuertes para que continúen con la gestión y ofrecen suculentas compensaciones millonarias a los padres biológicos del muchachito de 39 años. En los japoneses, los dientes torcidos, chuecos o superpuestos no suponen un defecto. Al contrario, a diferencia de lo que ocurre en el mundo occidental, estas particularidades dentales son sinónimos de juventud, inocencia y sobre todo belleza. Así que si eres un afortunado Nosferatu, con los dientes como un tiburón blanco o simplemente honras a tus antepasados mayas, aquí serás un galán de telenovela. Esta moda consiste en deformar la dentadura para que los molares empujen a los caninos hacia adelante. Muchos, en lugar de ponerse brackets, dejan crecer las imperfecciones con la esperanza de terminar como un personaje de Bram Stoker. En Japón, el oficio más antiguo del mundo es prohibido, pero bastante permitido. Lo cierto es que poco pasa inadvertido en la realidad urbana. Un sector que no para de crecer, dejando unos interesantes 24.000 millones anuales. En particular, el barrio de Kabukicho en Tokio ofrece todo tipo de servicios, tanto de los convencionales como otros difíciles y poco propios de explicar. Aquellos habituales y fáciles de imaginar oscilan desde los 43 a 194 dólares o euros. Para que cuantifiques mejor, el número de establecimientos dedicados a los instintos básicos supera y con cuantía al número de McDonald's y Starbucks juntos.
¿Qué hay delante de cualquier Oxxo en México? La respuesta es un 7-Eleven. La tiendita que te saca de apuros a cualquier hora y en casi cualquier lugar. Si piensas que has visto mucho de estos changarros, espera visitar Japón. El país está completamente plagado de estos establecimientos. La pequeña isla supera incluso a los Estados Unidos en número de locales. Los japoneses en particular tienen la fama de malos bebedores, y lo de malos lo ponemos entre comillas. Mientras que Juanito se pondría a cantar que sigue siendo el rey a pesar de medio litro de tequila que se chingó, el japonés Toshiro, en contraste, hace rato que está knockout. Los culpables de su desgracia son algunos tragos de aguas locas nacionales a las que llaman en estas latitud sake. Estos samuráis tienen buena copa, no se meten con nadie, pero no es que sean de mecha corta o les falte noche y mostradores. El problema es un déficit enzimático para procesar el alcohol ingerido. Es decir, toman poco y les pega mucho. Al menos fue eso lo que dijo Toshiro cuando lo agarraron los de tránsito en el Torito a la salida del antro. La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno. Con esas letras intentaba consolarnos y levantarnos los ánimos Don Palito Ortega a todos los gorditos del Río de la Plata. En Japón los kilos no restan. Los peleadores de sumo son considerados por las mujeres como verdaderos adonis. Las damas ven la perfección total en estas rollizas anatomías que en promedio acarician los 150 a 160 kilos. En Japón, el principal deporte nacional es el sumo, pero no todos son virtudes. Estos pequeñines tienen prohibido manejar autos, tienen que transportarse en taxis o furgonetas. Su vida cotidiana es bastante dura y por demás espartana. La otra noche te esperé bajo la lluvia 1000 horas como un perro, y cuando llegaste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Así nos prevenían los enanitos verdes sobre las despiadadas consecuencias de acudir a una cita amorosa estando mojado. Simplemente esa triste e injusta historia nunca hubiera pasado en Japón. El país del sol naciente es también famoso por la lluvia persistente, presente y sorpresiva, sobre todo desde principios de junio hasta mediados de julio. En diferentes ciudades existe el servicio gratuito de préstamos de paraguas. Generalmente están ubicados en las estaciones. Sencillamente el interesado lo toma y lo regresa con la condición honorable de dejarlo en otro lugar destinado a tales efectos. Los maid café aparecen de forma permanente por primera vez en Tokio en el muy lejano 2001. Pronto se extendieron por todo el país. En estas cafeterías las camareras van vestidas como una sirvienta francesa, pero con una sugestiva minifalda.
Muchos son los extranjeros que malinterpretan los servicios del lugar. La clientela habitual nacional son los aficionados a todo lo que abarca la cultura pop japonesa. Aquí el cliente es considerado como el amo y en consecuencia las camareras actúan como si fuesen sus sirvientas. Los niños son aceptados sin problemas. El menú no es muy distinto al de las cafeterías normales, con café, té y alimentos ligeros. Gracias por llegar hasta aquí. Pórtate bien, regresa siempre los paraguas, nunca llegues mojado a tu cita. Deja la dieta y despreocúpate de esos kilos de más. Por favor, ten precaución con los dientes de tu novia. Y sobre todo, acompaña a Toshiro a su casa. El pobre ya no puede caminar. Vos y yo nos estamos viendo en un próximo video dentro de muy poquitos días. Sayonara.